Hermano, estoy. ¿Y por qué le digo estoy? Porque usted no sabe cuán importante es que un pastor, que no un hombre cabeza de una iglesia, si quiere llamarle así, una persona responsable de una iglesia, responsable de la grey de Dios, tiene que hablar las cosas tal cual Dios dice. Y debemos poner las cosas en su lugar. Estando en la obra allá, empezaron a surgir muchas noticias, muchas cosas, y mi responsabilidad ante Dios primero es muy importante. Si yo soy responsable con Dios, responsable con mi Señor, soy responsable con el pueblo de Dios. Y usted sabe, tiene que saber las cosas sin crítica, pero hay que decir las cosas como tienen que ser. Amo mucho al pastor Ricardo Claudio, amo a Fernando Claudio, amo a esos siervos, pero las cosas hay que decirlas por su nombre, hay que hablarlas. No quiero que la iglesia comience a preguntar y comience a pedir consejo a otras personas o sus dudas vengan sobre su cabeza. El día de ayer, 13 de mayo de 2017, según el cronograma del pastor Ricardo, según el cálculo que él había sacado, con día, semana, año, hora, minuto, segundo, Dios le había dado. Definitivamente, si eso era así, debería cumplirse. Cuando Dios habla, no hay equivocación en Dios. Por eso, como les digo, tengo en mi corazón la responsabilidad no de juzgar, pero la palabra tiene que hablar. La Biblia tiene que ser clarísima. Para eso está la palabra de Dios. Así que en Deuteronomio capítulo 18, esto no tiene que ver con la prédica, esto tiene que ver con una aclaración que tiene que ser responsabilidad del pastor de decirlo. Y lo digo con el temor, con el amor más claro, pero con la responsabilidad de decirlo. Se está filmando, se va a sacar esto. No lo estoy haciendo, no estoy compitiendo con nadie, no estoy haciendo nada, solo me sujeto a lo que dice la palabra de Dios. Clarísimo. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 en adelante, el Señor explicaba al pueblo de Israel, porque al pueblo de Israel, si ustedes se dan cuenta, vienen los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Estos tres varones de Dios son los patriarcas de Israel. Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob el Señor va a levantar las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel van a ser conformadas por cada hijo que tenía Jacob. Va a designarse cada tribu. Cada tribu va a llevar su propio nombre de su patriarca. En este caso, de Judá va a venir la tribu de Judá. De Benjamín, la tribu de Benjamín. De Simeón, la tribu de Simeón. De Leví, la tribu de Leví. Así son. Y si usted se da cuenta, cuando ya nacieron los hijos de Jacob, se empezaron a crecer. Y había un hijo llamado José, que este José es vendido por sus hermanos a Egipto como esclavo. Y él se va para allá y no tiene descendencia, no tiene su tribu. Pero de él le nacen dos hijos en Egipto que son Efraín y Manasés, de los cuales se van a volver medias tribus de Israel, para suplir la tribu de José su padre. Por lo tanto, todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene que ser la verdad absoluta de Dios. Si ustedes se dan cuenta, empieza el libro de Éxodo capítulo 1, verso 1,
dice que ellos eran alrededor de 75 personas que entraron a Egipto porque ahora José se había convertido en el segundo de Faraón y halló tanta gracia ante Faraón que hizo venir a su padre con esa hambruna que había en todo el planeta, y entraron en Egipto y les dieron la tierra más fructífera, que era la tierra de Gosén. Y ahí permanecieron 30 años, bendecidos por Dios, hasta que muriera el otro faraón y sus descendientes. Ahí murieron los patriarcas, ahí eran los descendientes de ellos. Y dice que se multiplicaron en gran manera, que sobrepasaban en número aún los egipcios. Era tanta la multiplicación que el nuevo faraón dijo que no, y ahí es donde empiezan a esclavizarlos. Sale un juicio, un dictamen del faraón, que a todo hijo varón nacido de las tribus, o sea, conocida para ellos como los hebreos, se los matara, se los ahogara en el río Nilo como sacrificio, o con espada se los decapitara. Por lo tanto, ahí empiezan los 400 años de esclavitud. Después de eso aparece este gran hombre que es en medio de esa familia, de una familia de los de Leví. De Leví, papá y mamá eran levitas, los papás de Moisés, de Aarón y de María. En su orden sería Aarón, María y Moisés. Y Moisés es el que Dios va a utilizar para sacarlos de Egipto. Durante ese periodo, Dios le revela a Moisés los 5 libros de la ley, que se llama, que es la Torá conocida por los israelitas, que son para nosotros los primeros 5 libros del Génesis. ¿No ve? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el cual habla de la ley, de las cosas que pasaban y cómo Dios iba a hacer. La Biblia dice que este profeta que lo levantó Dios a Moisés, hablaba cara a cara con el Señor, pero de que Dios iba a levantar profetas. Fíjese lo que dice Deuteronomio 18, verso 15. Profeta, dijo Moisés, de en medio de ti, les está comunicando lo que Dios le ha dicho a Moisés. De tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, dice Moisés. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Eso dijo el pueblo cuando Dios descendió en el monte Sinaí. Verso 17. Y Jehová me dijo: ha hablado bien en lo que ha dicho. Verso 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Verso 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta, dice el Señor. Verso 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá, dice la Biblia. Verso 21. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que no ha hablado? Verso 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor. Por lo tanto, le vuelvo a recalcar, como amo a otros pastores también, pero mi responsabilidad son ustedes. Dice que apacente la grey de Dios que está a mi cuidado. Y por lo tanto yo vengo a decir, si no se ha cumplido la profecía, es que Dios no ha hablado.
Dios no ha dicho. Muchas personas han empezado a llamar a Cochabamba para preguntar: ¿qué dice tu pastor? A una de las hermanitas. ¿Qué dice tu pastor con respecto a lo que va a acontecer el día de mañana? Era un día viernes. El día sábado a la 1 de la tarde, con minutos y segundos, tenía que cumplirse esa profecía. ¿Cuál era? La profecía que empezaba y que era el principio de la última semana de Daniel, que empezaba con paz y seguridad, que se debería firmar en Israel el tratado entre los árabes y las personas que tienen contienda con Israel, sobre todo que son los hijos de Ismael y todos los que están alrededor de él. Debería haber un tratado de paz y seguridad. Y segundo, debería cumplirse ya el propósito de edificar el tercer templo del Señor. Por lo tanto, estamos en día domingo 14, 12 menos 20. Y el día de ayer no se cumplió. Tal profecía no es verdad. Por lo tanto, la gente estaba aterrorizada y atemorizada. Para ella, para la hermana que me contaba, nos compartía en la iglesia de Cochabamba, ella decía que su hijita le había hablado y le había dicho: mamá, si mañana se cumple la profecía, y es verdad, yo voy a dejar de estudiar. ¿Para qué voy a estudiar? Esto no quiero ver desde el punto de decir: oh, qué irresponsable esta muchacha, tratando de escudarse en las cosas que está diciendo Dios. No, cuando Dios diga, nosotros debemos ser los primeros en tener seguridad en Dios. Para nosotros, el momento que se empieza a cumplir la profecía de la última semana debería ser alegría y gozo, no tristeza y dolor. ¿Por qué? Porque nuestra redención estaría cerca y la iglesia de Dios va a ser arrebatada en cualquier momento, en el día ni la hora que nadie sabe. Por lo tanto, debemos ser responsables en esto, hablar las cosas como tienen que ser. Y entonces yo le dije algo que escuché de un pastor que decía: todos sabemos que Cristo va a venir, y es verdad, pero que Cristo nos haya haciendo las cosas como nosotros debemos hacerlas. Debemos esperarlo como si viniera hoy o mañana mismo. Pero debíamos trabajar en las cosas de Dios y en sus cosas, usted, como si Él tardaría en venir, con excelencia, con eficacia, con ejemplo. Imagínese que el pueblo de Dios esté aterrado. ¿Qué va a hacer el pobre mundo? Para nosotros son buenas noticias. Cuando dice que eso va a ocurrir: erguíos, porque vuestra redención está cerca. Por lo tanto, hermanos, yo vengo a aclararles y a decirles que debemos ser responsables con lo que dice la palabra de Dios. Si no se ha cumplido, es que presuntamente habló de parte de Dios. No saben cuánto en mi corazón hay al tener que decir estas cosas. Yo bendigo esa vida, porque esa vida ha sido tremendamente importante en mi vida. La he edificado, he sido su discípulo, soy una persona que realmente ha hecho muchas cosas por mi vida. Y lo amo, lo seguiré amando y lo amaré por siempre. Ha sido y es una bendición para mí. Pero mi responsabilidad es hablarles a ustedes tal cual dice la palabra de Dios. Amén. Es que ustedes tienen que escuchar de su pastor, no tienen que escuchar de otras personas que digan y su pastor sea irresponsable y no hable de estas cosas. Es mi responsabilidad, lo tengo que decir y lo digo claramente con el temor de Dios sobre mi vida y sin juicio alguno sobre este varón de Dios. No voy a dar cuenta yo de eso, Él va a dar cuenta. Por eso debemos orar
y bendecir su vida. Para que Él algo va a decir, algo va a hablar, algo tendrá que decir. Pero nosotros tenemos que hablar de esto. Amén. Así que claramente lo estoy hablando. Creo que he sido muy explícito en esto para que no digan, ay, el pastor ha dicho que el pastor Ricardo taratatata. No, yo he leído las escrituras para que sepamos lo que Dios dice con respecto a una profecía que no se cumple. Que si no se ha cumplido, si no ha acontecido como tal, tal profecía no venía de parte de Dios. Punto. ¿Me entiende? Punto. Yo no estoy diciendo nada más que eso. Simplemente como dice la palabra de Dios. Amén. Así que hoy quiero compartirles otra cosa. Hoy, cuando Dios empezó a hablar a nuestro corazón, digo a nuestro corazón con mi esposa, fue increíble porque fue tan hermoso lo que Dios habló a nuestro corazón, donde disfrutamos ese momento con mi esposa, porque fue un intercambio entre los dos, porque quiero decirle cómo Dios empieza a mostrar algunas cosas, y era tan efectiva esta palabra que Dios había dado, que tiene que ver con todo lo que está pasando y con todo lo que va a acontecer. Por lo tanto, ha sido una palabra oportuna, dirigida de Dios. Y lo curioso es que en la alabanza de ayer, en el culto de la iglesia allá, porque lo tenemos los sábados, una de las canciones que cantaron tenía que ver con esta palabra, como decirme Dios, lo que esté hablado, eso vas a compartir. Entonces yo le había hablado a mi esposa y le dije, mira, Dios me ha hablado de esta forma, y mira, saqué mi celular y le mostré algunos pasajes que estaban en la Biblia con respecto a lo que Dios había hablado. Y entonces fue muy lindo, ¿no? Y así a veces el Señor me habla para que yo pueda entender, que yo pueda captar algo. ¿Y qué fue? Nos subimos un taxi para ir a visitar a mi hermano mayor. Y mientras estábamos yendo con mi esposa, el chofer, que manejaba muy atento, muy ameno en hablar, comenzamos a charlar. Y en medio de lo que estábamos hablando de que Cochabamba tiene un clima inigualable, dijo él, muy lindo, muy precioso. Sí, le digo, es muy lindo. Y además aquí, oye, se come muy bien, le dijo, ¿no? Creo que todos hablamos igual, ¿no? Se come muy rico, muy bien. Y él virtió algo que dijo, sí, ¿y sabe por qué se come bien? Me dijo, porque hay seguridad en lo que se come. Y pum, apareció esa palabra seguridad, ¿no? Porque efectivamente, cuando digan paz y seguridad, no, o sea, todos enlazan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentinas y todo, ¿no? Y agarro y me quedo ahí observando y le digo, ¿por qué dice usted que se come con seguridad? Y él agarra y me dice, el cochabambino, cuando se siente, come seguro de lo que está comiendo, con tal seguridad. ¿Por qué? Porque vaya al local que vaya, siempre va a comer buena comida. Todos cocinan bien, con seguridad. Y segundo, con seguridad de que no le va a hacer daño. Entonces, opino eso, y en medio de eso ya me callé y le dije a mi esposa, ¿has escuchado eso? Mira lo que está diciendo con seguridad. Y tiene que ver con esto. Y comenzamos a compartir. Y entonces, ahí es donde Dios comenzó a hablar. Y hoy quiero hablarles la seguridad del mundo, pero la seguridad de Dios es diferente. Y lo que nosotros tenemos que tener es la seguridad de Dios y no la seguridad del mundo. Cuando ellos van a firmar ese tratado de paz y seguridad, no es que Dios les va a dar paz y seguridad, ellos van a buscar paz y seguridad en este planeta. ¿Para qué? Para vivir confiadamente. Aparece la palabra confianza también. Por lo tanto, hay otro tipo de seguridad que Dios quiere que nosotros tengamos. Y en este pasaje en particular quiero leerlo hoy día y vamos a centrarnos en lo que Dios nos quiere hablar. Pero antes yo le dejo una pregunta en su corazón. ¿Usted está seguro? ¿Está seguro en todo lo que es Dios para usted? No mueva la cabeza, piense, asiente su corazón por un instante, pero esto tiene que ver con lo que vamos a hablar. Si usted tuviera la seguridad plena en Dios,
nuestras reacciones serán diferentes, muy, muy diferentes. Así que vamos a compartir esto. A un principio le va a choquear lo que le voy a decir, pero es importante. Cuando Dios habla, habla claramente. Isaías capítulo 32, versículos 9 en adelante. El profeta Isaías, mientras usted busca Isaías capítulo 32, verso 9, y mientras buscan para poner en la pantalla, yo quiero recalcarles que el profeta Isaías es casi contemporáneo con el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, como sabemos, es el profeta que alertó al pueblo de Israel lo que iba a venir el cautiverio de Nabucodonosor, tomar Jerusalén y llevar a los judíos al cautiverio de Babilonia. Ese cautiverio iba a ser tan terrible que la Biblia narra de que se iba a destruir el templo de Dios, se iban a destruir los muros de Jerusalén, las puertas de Jerusalén, y que solo iban a quedar o quedaron en Jerusalén destruida y derruida, no había piedra sobre piedra, solo quedaron los menesterosos, los pobres y los que sufrían alguna invalidez o vejez. Quedaron tan pobres ahí que si usted lee el libro de Esdras a un principio, cuando les compartieron a Esdras, unos judíos que vinieron, le dijeron: ¿cómo está allá Judá? Y le dijeron: en una pobreza terrible, no vieras. Y él lloró, hizo el clamor al Señor, y ahí es donde Dios le va a mandar a reconstruir el templo. Nehemías va a reconstruir los muros de Jerusalén. Pero por lo tanto, Isaías y Jeremías, contemporáneos, son los que van hablando sobre estas cosas. ¿Y sabe qué es el error de Israel? ¿Y qué es el error de las iglesias hoy en día? Voy a hablar específicamente de los cristianos. Un mal que el diablo ha trabajado tan sutilmente en el corazón del ser humano para hacerle creer muchas cosas como su seguridad y su confianza basada en sí mismo. ¿Cuántas cosas el diablo ha ido elaborando en nuestra mente que hemos empezado a tener confianza, pero una confianza que no es verdadera, que no es una verdad absoluta aquí adentro del corazón, porque la verdad absoluta Dios le imparte, pero el diablo mete en nuestro corazón una verdad mentirosa para que nosotros creamos a esa mentira como si fuera una verdad y vivamos de esa forma, confiadamente. Mientras la seguridad de Dios y la confianza en Dios es algo que es obra del Espíritu Santo de Dios, la cual no tiene mudanza ni duda en nuestro corazón. Así que, ¿qué ha hecho el diablo? Ha ido poniendo confianza, y eso puso en Israel. Como Israel en el tiempo en que llegó a la victoria con los reyes, fue un tiempo glorioso. Dice que en el tiempo de Salomón, el que construyó el primer templo, vivieron la época de oro donde ya no había guerras con Israel. Los había puesto en paz con todos los territorios de su alrededor. Es donde la Biblia declara que el territorio de Israel era el más grande que hasta ahora se conozca de lo que es Israel. Hermano, tenían tanto temor la gente que vivía al lado de ellos, que temían al Dios de Israel. Era tan extraordinario como Dios los cobijaba, los guardaba, les proveía, les daba todo, que era admirable lo que pasaba con ellos. Se había cumplido la palabra de Deuteronomio capítulo 28, donde le dijo a Moisés el Señor: si atendiereis a la voz de Dios y pusiereis por obra los mandamientos y estatutos, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarás. Tú serás cabeza y no cola, todo lo que hagas prosperará. Llegó a eso Israel en el tiempo de Salomón. Pero también la segunda parte, a partir del verso 14 en adelante del capítulo 28, dice: si no atendiereis a la voz de Dios y pusieres por obra sus mandamientos, todas estas maldiciones te vendrán. Dicho y hecho le vino, y ese es el pasaje que vamos a leer.
Pero lo que llama la atención, por eso les estoy tratando de explicar, es que la gente ahí ya tenía plena confianza, pero ya no confianza en Dios, sino confianza en lo que poseían. Confianza en la bendición que Dios les había dado y habían prosperado. Las cosas iban bien, sus hijos iban por buenos caminos, las cosas iban saliendo muy bien, pero ellos habían desarrollado una confianza en lo que tenían y no quien los tenía a ellos, y era Dios. Lo mismo pasa hoy en día en los cristianos en nuestro planeta, que a medida que Dios nos va prosperando, nos va multiplicando, una falsa seguridad en las cosas materiales, en las cosas de esta tierra, en esta parte humana, comienza a ponerse en nuestro corazón, y de la cual nosotros nos sentimos confiados, como si nuestro trabajo nos durara eternamente. Si ese trabajo no está bajo la bendición de Dios, el diablo te lo va a robar. Si tú no estás haciendo las cosas como Dios dice, el enemigo va a meter su mano en ese lugar. No creas que porque Dios te ha bendecido, porque Dios es fiel y verdadero contigo, tú te vas a olvidar de tener tu plena confianza en Dios y tu plena seguridad que todo lo que tú tienes, que todo lo que tú eres, que todo lo que tú haces es bendecido por Dios. Amén. Si usted me entiende, quiero que piense por un momento en su corazón. Entonces, así vivía Israel. Primero confiando en Dios, era increíble. Oraban en el templo. Cuando pecaban iban, sacrificaban los corderos para que sus pecados sean cubiertos. Llevaban ofrendas, hacían todo lo que Dios mandaba. Trataban a su prójimo como a sí mismo. Pero llegó un tiempo en que su confianza desarrolló algo dentro de sus corazones. Se volvieron soberbios. Porque una persona que no obedece a Dios está yendo por el camino de la soberbia, que cree que es autosuficiente, que tiene la razón, que él va a hacer. Pero yo quiero alertarles sobre esto. Lo que Dios quiere que aprendamos hoy es que nuestra confianza sea 100% en Dios. Nuestra confianza y nuestra seguridad sea 101% con Dios. Amén. Así que si usted está atento a esto, Dios le va a hablar a su corazón. Mire, el verso 9 dice, mire, les está hablando a las mujeres. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón, dice el Señor. De aquí a algo más de un año tendréis espanto. Oh, confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. ¿El cilicio qué era? Signo de arrepentimiento. Que se ponían silicio y se ponían algo, estaban arrepentidos de su mal camino. Eso es lo que les decía el Señor. Mire, es tremendo, pero cuando el Señor habla es importante que nosotros atendamos. Ceñid los lomos con cilicio. Si usted se da cuenta y lee Efesios capítulo 6 versículo 12, verá que le dice que se vista usted de toda la armadura de Dios. ¿Con qué tiene que ceñirse sus lomos? Con el cinto de la verdad, dice. Eso quiere decir que ceñidos con la verdad es que hablamos y hacemos lo que Dios nos dice, porque la verdad es lo que Cristo habló. Capítulo 14 verso 6 de Juan, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. La vida de un cristiano tiene que ser en un camino, absoluta verdad y la vida que Él nos ha dado. Esa es la forma de un cristiano. Absolutamente vamos a llegar donde está el Padre. Y aquí dice: ceñíos los lomos con cilicio. ¿Qué les está diciendo? Cíñanse sus lomos con arrepentimiento, porque la verdad va a ser impartida a ustedes. Y la verdad de parte de Dios es bien importante que nosotros la sepamos.
La persona, la mujer o el hombre que anda confiado porque siempre piensa que su confianza es tan plena que piensa que todos sus caminos son buenos, pero cuando se da cuenta sus caminos son errados. Cuando tú quieras revisar algo, toma la Biblia, refléjate como dice Santiago, como en un espejo, y te mirarás, pero no te consideres a ti mismo y te olvides y te vayas sin saber cómo eras, sino que ese espejo te dice cómo eres tú. Por lo tanto, árbol bueno nunca da fruto malo, y árbol malo nunca da fruto bueno, dijo Dios. Por lo tanto, si tú eres un árbol bueno, el fruto que va a salir de tu vida va a ser bueno. Pero no vengas a engañarte ni a confiar que dices tú, sí, pero Dios me entiende. Es que algunas cositas no puedo superar. Jesús vino a libertar a los cautivos, a abrir las prisiones de esclavitud. Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo te es lícito, mas no te dejes dominar por ninguno de ellos, dice la palabra. Amén. Por lo tanto, cuando Dios nos habla de que esa confianza ha entrado en el corazón de muchos creyentes, pensando que cuando vienes todos los domingos y solo los domingos ya están bien con Dios. Por favor, no piense así. Discipúlese, lea su palabra. Mientras usted más lee, sin reglas, mientras usted más lee, más va a saber de Dios. Mientras más ore, mientras más interceda, va a ver la gloria de Dios. Pero sobre todo, mientras usted más obedezca, la gloria de Dios va a estar sobre su vida y sobre su casa. La bendición ni siquiera la vas a pedir, automáticamente va a venir, porque Dios no nos bendice por lo que hacemos, sino porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Él nos da gracia sobre gracia, más. Pero el problema es que tú adquieras una confianza, como estas mujeres que les dice. Verso 12, mire qué tremendo. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Imagínese, hermano, yo le pregunto, y hermanita le pregunto, cuando a usted le viene una prueba en su casa, ¿qué hace? No agarra un moroco y se golpea el pecho, pero es como si se golpeara el pecho y dice, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué a tiempo no reaccioné? ¿Por qué tengo que ver la desgracia para ser sacudido en mi corazón? ¿Por qué? Si me decían, si me alertaba, si Dios me decía, de alguna forma era amonestado por Dios, o hermanos me decían, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué estás caminando por caminos torcidos? Y uno no hace caso. ¿Por qué? Porque le ha nublado el enemigo en una confianza falsa. En una confianza, mire cómo es. ¿Sabes qué? Le preguntas a esa persona y le dices, ¿tú crees que te vas a ir al cielo si Cristo viene en el arrebatamiento? Claro que sí, pero si tu vida no habla del fruto del Señor. No, pero es que Dios es amor. ¡Wow! ¡Qué confianza!, ¿no? Eso es una confianza humana. Esa no es una confianza de Dios. Segundo, acuérdense, papás, por favor, sacúdanse hoy día. ¿El juicio por dónde va a empezar? Por casa. No va a empezar por la congre, no va a empezar por el pastor, va a empezar por tu casa, por mi casa, por nuestras casas. Cuando Dios venga al papá, le va a pedir cuenta de sus hijos. No le va a pedir cuenta simplemente de su vida, le va a pedir cuenta de sus hijos. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? Que le va a pedir cuenta al varón de su esposa y de sus hijos. Y después, cuando el varón no sepa responder, va a ir a la esposa y le va a decir, ¿qué de tus hijos? Ay, es que este era un cabeza dura. Este nunca quiso ir a la iglesia. Este nunca hizo, este nunca leyó la Biblia, él nunca les amonestó. Yo era todo, yo era mamá y papá. Por eso mismo ahora te pido cuenta de tus hijas. ¿Qué has hecho tú como mamá? ¿Les has dado tiempo? ¿Has estado en la casa con ellos? ¿Les has escuchado?
¿Has revisado sus corazones? ¿Has orado con ellos? ¿Les has amonestado con la palabra? ¿Has orado por ellos en todo tiempo? ¿Has sido ejemplo por tus hijos? Mujeres confiadas, indolentes, dice. Dios da una palabra poderosa para llamarnos. No las está condenando, sino que les está advirtiendo y les dirá: se golpearán el pecho, saldrán a los campos y se lamentarán porque verán la vid que era fértil, ahora ya no tiene nada. No hay nada. Papás que aconsejan a sus hijos fuera de lo que Dios dice. Hijito, hijita, no te cases todavía. No, en vez de decirles: hijita, no despiertes el amor, porque todo tiene su tiempo. Y tus papás estarán en el lugar correcto para apoyarte, para que estemos en comunión y la bendición sea impartida para ti, para que cuando salgas del hogar hagas un hogar maravilloso bajo la bendición de tus padres. Bendecir a los hijos no quiere decir que ese día del matrimonio le digas: te bendigo. Tú eres su bendición todos los días de su vida. Tú eres su bendición. ¿Cómo es ser su bendición? Aparte de darles comida, aparte de darles ropa, aparte de darles gustitos, aparte de eso, es darles su tiempo, es darles ejemplo, es darles ayuda en el momento oportuno, es darles consejos perfectos con el temor de Dios, porque de todo lo que ha salido de tu boquita, sea bueno o malo, tú vas a dar cuenta. Papás y mamás que se involucran en los matrimonios y que se meten donde no deben meterse, que si nuestros hijos nos piden consejo, les vertimos, pero ya tienen un hogar, ya tienen una cabeza, ya tienen un hogar constituido por Dios y ellos tienen que ser responsables. Si nos piden consejo, papá y mamá les vamos a dar, los vamos a apoyar, los vamos a ayudar, pero involucrarnos no nos es dado. No nos es dado. Imagínense que hoy una mamá a su hija: oye, hija, por favor no te embaraces, todavía no sabes si con este vas a aguantar. O hijito, por ahí te desanimas de esta mujer, mejor no tenga. Que Dios me... Cristianos. Estoy hablando de hijos de Dios, no estoy hablando de mundanos, porque el mundano no sabe nada. Son cristianos. ¿Y sabes qué? Muchas personas, hermano, por no haber escuchado a Dios y por no ser responsables: yo me caso porque quiero formar un hogar, porque estoy seguro de que esta persona es exactamente para mí, y me caso haciendo un pacto con esta persona porque dice que el matrimonio es un pacto, y me caso para tener una familia, para tener un hogar. Para eso se casa uno, para eso se casa. Y esta persona, haciendo caso a voces extrañas, porque todo lo que no es conforme a Dios es extraño, y cuando no haces y haciendo caso a voces extrañas, cuidado les pase que la vid fértil sea estéril. ¿Por qué les hablo esto? Porque con mi esposa no estábamos en Dios, pero sabíamos de Dios. Y cuando nos casamos, ¿sabe qué dijimos? Los dos, no uno, los dos: amor, ¿qué dices? Vamos a tener familia, porque yo siempre le decía a mi esposa: ¿cuándo vamos a hacer multitud? Siempre le decía: ¿cuándo vamos a hacer multitud, amor? Y entonces convenimos entre los dos y dijimos: ¿sabes qué? Un añito no tendremos hijos, disfrutaremos de los dos. Al 9º mes, mi esposa no usaba nada para controlar, solo nos cuidábamos con el ritmo, y es que si hacíamos caso a eso también. Cuando llegábamos a los 9 meses, yo le pregunté: ma, ¿tú te estás cuidando con algo? Porque no podemos tener prole. Y ella me dijo: no. Entonces no podemos tener hijos, hija, porque esto no es normal.
Si nosotros estamos totalmente unidos y no nos fijamos ni en el tiempo, esto no, y ahí empezamos a llorar y clamamos a Dios para que nos diera hijos. Y al año vino el milagro de mi primera hija. Hermanos, cuidado. Por eso les digo, tengan cuidado. Dice que van a salir a golpearse el pecho y decir: oh, la vid fértil no tiene nada. Imagínense, ellos que eran agricultores salían y miraban una vid de donde tenían que cosechar el vino, el jugo de la vid, y vean, y salían y solo eran hojas, hojas y hojas y hojas. Qué triste es que tú agarres y mires a tu hijo que ha pasado 1 año, ha pasado 2 y ha pasado 3 y no tenga prole, y le digas: ¿y cómo es? No pasa nada. Y tú te golpees después el pecho diciendo: ¿qué le dije? Hermanos, la bendición es proferir bien. ¿Qué es la maldición? No es: te maldigo, no vas a... Eso ya es diabólico. Pero maldición quiere decir mal. Eso es maldición. Es decir mal. Es hacer algo contrario. Por eso el Señor decía: si tú atiendes a la voz de Dios, escuche bien, si tú atiendes a la voz de Dios, todas estas bendiciones te vendrán. Eso quiere decir, si Dios dice y yo le hago caso, toda esa bendición va a venir. Pero si yo no le hago caso a Dios, todas estas maldiciones te van a venir. Mire lo que dice, verso 13: sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que haya alegría en la ciudad de alegría. Imagínense, dice que en la casa donde era alegría, en la ciudad de alegría, miren cómo Dios hablaba de Jerusalén, que era la ciudad alegre, y las casas eran alegres. En ese lugar, dice esta palabra, que subirán cardos y espinos. ¿Qué quiere decir? Dolor, sufrimiento. ¿Se acuerdan de cuando el Señor en el capítulo 3 de Génesis maldijo la tierra por causa del hombre? ¿Qué le dijo? Por tu causa será maldita, por tu causa será maldita la tierra y te producirá cardos y espinos, y con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Eso quiere decir que va a haber sufrimiento. ¿De qué sirve tener plata? ¿De qué sirve tener buen trabajo? ¿De qué sirve tener buenos ingresos si en tu casa hay dolor? Si en tu casa hay amargura, si tus hijos son infelices y no te cuentan a ti, por ahí se lo cuentan a otro. Algunas personas dicen: ¿por qué se ha casado tan rápido mi hija? A veces se casan tan rápido porque escapan de la casa. ¿Y por qué le tuvo que pasar si nosotros vamos a la congre? Una cosa es ir a la congre, pero otra cosa es vivir como Dios manda. La congre es nuestra reunión de santos donde compartimos la palabra, pero la bendición que viene es hacer que tu oído esté atento a la voz de Dios y ponerlo por obra. Santiago 1:20 dice: no seáis tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Esa es la falsa confianza que yo sé de Dios, he leído tanto, el Señor me usa, me utiliza, pero ¿y obedeces? Vamos a seguir un poquito más allá. Verso 14: porque los palacios quedarán. Imagínense lo que le está diciendo el Señor. Habían palacios, había príncipes en Israel que tenían posesiones increíbles. Si usted ve, a ver, maravíllese de lo que le voy a decir. Para hacer el templo de Dios, Salomón utilizó 7 años. 7 años. Y para hacer su palacio, 12. Imagínense cómo hizo su palacio de Salomón. Entonces habían palacios, pero ¿qué dice? Mire qué terrible: porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses, o sea, similitud de demonios ahora, y ganado hagan majada. Oye, qué terrible, hermano. Hasta que sobre nosotros, mire, Dios es bueno. Repita conmigo: Dios es bueno.
Hasta ahorita usted ha escuchado algo para que le llame la atención, para que le hurgue el corazón, porque Dios nos lleva al arrepentimiento de lo que estamos haciendo mal. Dios quiere hablarnos a nuestro corazón y ponernos en una situación. Por favor, en el nombre de Jesús, sea quitada toda confianza de hombres sobre ustedes. Toda confianza de engaño sea quitada del corazón de sus vidas, y se abran sus ojos espirituales y se abra su entendimiento, y ustedes puedan comprender que Dios lo que está mirando en sus caminos no son gratos, que estamos yendo mal, pero Dios no nos va a dejar sin salida. Mire lo que dice, y es para este tiempo también. Verso 15. Hasta, usted sabe, desde aquí hasta aquí, ¿me entiende? El término de lo que habla el Señor. Tú empezaste y tu situación empezó a empeorar cuando tú hiciste esto, pero Dios dice hasta, o sea, hay un tiempo, todo tiene su tiempo, y dice hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. En otras palabras, hasta que sea derramado el Espíritu Santo y el desierto se convierta en campo fértil. Ay, qué lindo, hermano. Dios no nos dice y nos condena, sino dice hasta. Si tú te arrepientes, el Señor te va a limpiar con su sangre preciosa, y el Espíritu de Dios va a venir sobre ti para que la soledad, la tristeza que tú tienes, que embarga tu corazón, se vuelva fértil. Y si se vuelve fértil, vas a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y Dios quiere que tu mamá, papá, des fruto, hijos que den fruto, porque la casa del Señor tiene que tener fruto. Para esto os he puesto, para que llevéis fruto, y mucho fruto. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Y el campo fértil sea estimado por bosque. Ay, Señor, que cuando tú veas que tenías 4 arbolitos que te daban fruto, que te bendecía Dios a través de tus manzanitas, péramo, estoy hablando de ese tiempo, mientras en ti tengas fuentes de trabajo y veas cómo va viniendo la plata teniendo esto, dice que Dios lo va a convertir en un bosque, y tendrás tanto que serás una bendición para los demás. Y se convertirán en bosques, dice. 16. Y habitará el juicio en el desierto. Eso quiere decir, hermano, que en tu desierto, en lo que tú tienes, habitará ¿qué? Un juicio cabal. ¿Se acuerda del endemoniado gadareno? Este hombre andaba perdido y todo, y cuando llega Jesús a la región de Gadara, le sale el endemoniado gadareno, sale, y entonces se postra y le dice: ¿por qué vienes, Jesús, a atormentarnos todavía? Y Jesús le dice: ¿quién eres tú? Y él le dice: somos una legión porque somos muchos. Y él le dice: vas a salir fuera de este hombre. Y dice: no nos botes de aquí, mándanos a los cerdos. Y el Señor dice: vayan. Y salen y se meten a los cerdos y se lanzan al río, caen. Y dice cómo estaba ahora este hombre: en juicio cabal. ¿Qué quiere decir juicio cabal? Saber bien para hacer bien las cosas. Y lo que Dios quiere, y dice que habrá en el desierto juicio. O sea, un juicio cabal, no es un juicio de condena, sino habrá algo justo. Dice, porque mire, toda la palabra tiene que venir junta. Y dice: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Entonces tú harás cosas justas. Verso 17. Y el efecto de esto, el efecto de la justicia será que tú no quieres paz en tu hogar, no quieres paz en tu vida, no quieres paz en esta ciudad, no quieres paz. Pero no es como la paz que dice el mundo. ¿Se acuerdan? Capítulo 14, el Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. Por eso cuando digan paz y seguridad viene del mundo, no viene de parte de Dios. Y cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina.
Mientras aquí dice que el efecto de lo que tú hagas, de la justicia, de las cosas justas, ¿se acuerdan las vestiduras blancas y resplandecientes? ¿Qué son? Las acciones justas de los santos. No me digas, si tu vida es injusta, estás en problemas. Tú puedes ser la persona más justa en el dinero, pero ¿eres justa en tu vida? ¿Eres justa en tu relación con tus hijos? ¿Eres justa en tu hogar? O sea, la justicia tiene que partir de este principio. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, ¿qué será? Reposo y seguridad. Eso Dios nos dará. Reposo quiere decir, ya no tengo que hacer nada. El Señor lo ha hecho todo. ¿Y qué tendremos nosotros? Seguridad. ¿Para cuándo? ¿Qué dice? ¿Para cuándo va a ser su seguridad? Para siempre. Entonces, cuando venga el Señor, usted va a estar seguro. Pero seguro, no va a temer de ninguna cosa. Vamos a recordar algunas palabras del Señor. ¿Usted tiene esa seguridad? Ahorita vamos a recordar esas palabras. Verso 18. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Imagínense. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Puede causar cualquier cosa, pero tú vivirás y su pueblo en seguridad y en paz. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno, dice él. Hermanos, quiero recordarles para terminar esto. ¿En qué está basada su seguridad? ¿Sabe qué? Yo le voy a poner algunas cosas. Cuando yo no vivía de la seguridad de Dios, no salía a la calle si no tenía platita en mi bolsillo. No salía, porque pensaba que me podía pasar algo, o segundo, que iba a pasar una vergüenza, que algún amigo, oye, vamos a tomar algo, y yo no pueda, y no le voy a decir, es que no tengo plata. Es que no. Era una seguridad en lo que poseía. Les voy a traer a memoria algunas cosas de mis hijos. Les voy a poner de Samuelito. Y se van a acordar ustedes, miren cómo es una seguridad increíble que vas adquiriendo. ¿De quién? De la mamá. Perdónenme, pero la mamá es la persona que te vuelve más seguro que el papá. Y no es porque el papá sea malo, sino porque el papá pasa trabajando, pasa mucho tiempo. Hay mujeres que trabajan también, pero quiero decirles que sus hijos la necesitan. Hay personas que piensan que porque les han dado todo, ya han sido las mejores madres. No le has dado tu tiempo, no has estado con ellas, no las conoces, no sabes cómo son, no sabes cómo sienten, no sabes cómo piensan, no saben nada. Perdonen, pero quiero hablarles de corazón a corazón. ¿Sabe qué? Esto es una decisión de personas responsables, de personas inteligentes que obedecen a la voz de Dios. Los hijos. ¿No recuerdan lo que decía el apóstol Pablo? Que las mujeres se salvarán criando a sus hijos. Ahora entienda esto. La mamá da seguridad porque da protección, porque la mamá ha nacido de ella. Es increíble ese nexo, es tan poderoso. Los papás no tenemos tanto, pero también tenemos que darles esa seguridad, pero esa seguridad con Dios. Entonces, ¿sabe qué? Mi hijo Samuel decía, era chiquitito, unos 8 años, ¿no? Más o menos 8 por ahí. Y Samuel agarraba y decía, mamá, mamá. Algunos ya han escuchado esto, pero se lo voy a reiterar. Mamá, cuando me casé, le decía al Samuelito, cuando me casé, te vas a venir a vivir conmigo. Y vean, a mi esposa saltaba y brincaba de alegría. Ay, sí, papito, yo voy a estar ahí, ¿no? Pasó los años, fue creciendo Samuelito unos 12 años. Y le digo, mamá, cuando me case, vas a vivir al lado. Mira, ya la sacó de la casa. Fíjese en la niñez cómo uno aprende las cosas, cómo un niño comienza a pensar.
¿Quién le dijo que la sacara, mamá? Él comenzó a pensar y dijo, va a ser un dolor de cabeza como suegra y después mi mujer, ay, mejor la saco, ¿no? No sé. Pero ese sentimiento, digo, la saco. Creció ya más, mi hijo, 15 creo tenía por ahí, o 14, 15. Y le dijo, mamá, cuando me case te voy a cortar tu brazo para llevármelo. ¿Cómo? Antes iba a vivir contigo a tu lado y ahora me cortas mi brazo para llevártelo de recuerdo. Y ella le dijo, pero mamá, ahí inquiriendo en el corazón, le dijo, ¿por qué quieres que te dé mi brazo? Mamita, el solo oler tu brazo, tu olor me produce paz. El solo olerte, mamita, me produce paz. Me da seguridad de que tú estás ahí conmigo. Y vi en el Face una cosita que me impactó también, donde hay una niña que está ahí en su cunita y está chillando y la tía le quiere dar la mamadera y no saben cómo atenderla a la guagua y llora. Y una de ellas va y busca la ropa de su mamá, se le entrega a la bebé agarra y automáticamente se calla y le produce una seguridad. Hermano, yo ahora le pregunto, si humanamente haciendo bien tú produces tanta belleza a tus hijos, ¿cuánto más si estamos seguros en nuestro Dios Todopoderoso? Piense, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Eso es seguridad o no? En delicados pastos me pastoreará, ¿sí o no es seguridad? Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infunden aliento. Esa es la seguridad. ¿Usted está seguro? Fíjese, cuando una persona pasa pruebas se quiere estirar los cabellos. ¿Sabes qué? No sabe, comienza a llamar a las personas, o se entra, se vuelve amargado o amargada y en su cuarto ya no quiere salir, se hace dar depre, todo se hace dar. ¿Sabe qué? Cuando yo les he dicho, deprimirse es una influencia espiritual demoníaca que vienen a molestarte. Parece que les estuvieran haciendo una fiesta a los demonios. Venga, cerremos las cortinas, aquí en oscurito estemos juntos. Qué triste, hermano, y tu estado se va a ir para abajo. Dios es tu confianza. Él vino a libertar a los cautivos, a abrir las prisiones. Por eso, hermanos, la seguridad tiene que venir de paz de parte de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? No te dejaré, no te desampararé. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y así varios profetas que dicen, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Solo esfuérzate y sé muy valiente. Tener fe es ser valiente. Y dice que Él nos ha dado espíritu de valentía. Aunque pases por el agua, no te anegarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. El Señor es nuestra seguridad. Y amados, yo les hablo, la seguridad es Dios. Usted tiene más confianza en amigos, en personas, que en Dios. No estoy diciendo que deje de tener con ellos, pero su seguridad y su confianza tiene que ser primero con Dios. El Señor es nuestra fortaleza, es el que levanta nuestra cabeza. Salmo 27:10. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te recogeré. ¿Quién es tu seguridad? Por eso yo les digo cuando dicen, ya viene el Señor, amén. Porque mi seguridad está en Él, no en lo que yo hago, sino en lo que Él hace en mí. Si yo veo un fruto de santidad en mi vida es porque Cristo está obrando en mí. Pero si veo fruto extraño es que el enemigo está ganando territorio. Si yo no aprendo a perdonar, el enemigo está ganando territorio. Si no pido perdón, estoy atando mi vida. No voy a estar bien. Mi seguridad tiene que estar en el Señor.
Cuando viene una palabra de Dios, es para hablarme a mi corazón, es para que yo sea bendecido. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor a Abraham? Capítulo 12 de Génesis. Abraham, te bendeciré y serás una bendición. Al que te bendijere, yo lo bendeciré. Y al que te maldijere, yo lo maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todos nosotros tenemos la bendición de Dios, pero la obediencia es parte de nuestro corazón. Amados, y recuerden, hasta que venga el Espíritu de lo alto, el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 24 les dijo el Señor: no se vayan de este lugar. Hechos 1 también: no se vayan de este lugar hasta que sean embestidos con poder de lo alto, porque la promesa es de mi Padre. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Amados, todos nosotros somos testigos de Jesús. No somos testigos de una iglesia, no somos testigos de una congregación, de un pastor. Somos testigos de Cristo Jesús, Señor nuestro, y su palabra reina en nuestras vidas para siempre. Amén. Mujeres confiadas, salgan de eso. Lo que es: yo confío ciegamente en mi marido. Cuidado. Yo confío en mi esposa ciegamente. Cuidado. Confianza de hombre, de mujer no sirve. ¿Usted cree que yo confío en mi esposa? La Biblia dice: no confíes con la mujer ni con la que duermes. Ella tampoco debería ser conmigo. Pero tengo una confianza plena en Dios, porque Él me da lo que es ella. La gente me puede hablar mal de ella, pero yo sé cómo es ella mediante Dios. Y mi confianza viene de Dios para ella. Y ella tiene que tener confianza mediante Dios para con mi vida. Porque Dios le va a decir: Él está tan. ¿Me entiende? Y allí, oye, ¿sabes qué, hija? Yo voy a sacar, yo voy a tener, El hombre de Dios, ¿qué dice? Ten seguridad, porque Dios no nos dejará, no nos desamparará. El Señor ha tomado nuestra casa, la bendición de Dios está sobre nosotros. Preocupémonos de ser obedientes, preocupémonos de hacerle caso. Tomemos la voz de Dios como algo maravilloso y santo que habla a nuestros corazones. No lo tomemos como si fuera cosa liviana. Criaremos a nuestros hijos conforme a Dios, y ellos habitarán seguros para siempre. Su campo será fértil y todo lo que emprendan les saldrá bien. Amén. Denle un aplauso al Señor. Antes de que oremos, antes de que levantemos una oración a Dios, he mencionado el capítulo 28 de Deuteronomio. Quiero que por un momentito vayan a esto, que va a ser muy importante, porque también habla de la seguridad ahí. ¡Ay, qué tremendo! Dios es increíble. Realmente Dios te sorprende cuando te habla. Pero cuando habla el Señor en Deuteronomio 28, mire lo que dice si usted no atiende a la voz de Dios. Deuteronomio 28, verso 63. Mire lo que dice de las maldiciones. Yo creo que a nadie le gustan las maldiciones, ¿no ve? ¿Cómo puede evitar usted las maldiciones? Atendiendo a la voz de Dios. Atendiendo a la voz de Dios. Mire lo que dice sobre las maldiciones. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros
y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión sobre ella. Así le decía a Israel: si no atiendes a la voz, yo te voy a meter a la tierra que fluye leche y miel. Pero si tú no atiendes a mi voz, así como yo me he gozado en darte bienes, en darte trabajo, en darte esto y darte el otro, y no atendiste a mi voz, me voy a gozar destruyéndote. Mire, le decía a Israel. Qué terrible. Verso 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allá servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. El año 70 Dios los esparció a Israel por todo el planeta, y vivieron en otras naciones y adoraron a dioses falsos. Todo lo que dice Dios se cumplió al pie de la letra. Qué triste, mire, qué triste. Eso es para nosotros un ejemplo. 65. Y ni aun entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza del alma. Ahora usted entiende ese dicho que hay en la tierra. Porque esta palabra se cumple: el judío errante, no daré descanso a tus. Y mire, tristeza de alma. Verso 66. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad en tu vida. ¿Ve? Y no tendrás seguridad en tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diere que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diese que fuera la mañana? O sea, no vives, ay, que se acabe este día, mañana van a venir, me van a cobrar, o sea, todo el tiempo estamos así. ¿Por qué? Si somos un pueblo bendito, maravilloso de Dios. Dios no se equivocó, nos equivocamos nosotros. Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verás tus ojos. Ay, Señor. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho: nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Hermano, si usted lee la vida de Israel, se va a dar cuenta cuántas cosas. Y uno dice: ¿pero por qué le pasó esto? Por eso. Si usted se fija en su vida y dice: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? Por eso. Porque tú no haces las cosas bien. Tienes tu confianza en ti y tienes tu seguridad en ti, y no tienes seguridad en Dios. Amados, Dios ha hablado a nuestro corazón hoy día, y realmente tenemos que tomar una decisión. Despojémonos de nuestra confianza y nuestra seguridad humana, y vivamos en la seguridad y en la confianza de Dios. Si nos hemos equivocado, pidámosle perdón. Hermano, hay cosas que el hombre tiene que hacer que Dios no las va a hacer, y es que tú te arrepientas, que tú reconozcas, que tú sepas que has hecho mal. Él te va a perdonar si tú le pides perdón. Él te va a cambiar. Sí, eso que tú no puedes hacer, Él lo hace. Amén.